Mis hermanos se burlaron de mí, eres el fracasado de la familia, no dije nada. Cuando llegamos al Hotel 5 Estrellas, el guardia me dijo, bienvenido jefe, su helicóptero acaba de aterrizar, mis hermanos empezaron a tartamudear. Me llamo Tomás, y durante toda mi vida he sido el blanco de las burlas de mi familia. En nuestra casa, siempre fui el fracasado, el arruinado, el que nunca iba a llegar a nada. Mis hermanos, Michael, Pedro y Víctor, se aseguraron de recordármelo cada vez que podían. Mis padres, aunque no siempre participaban directamente, nunca hicieron mucho para detenerlos. Yo era el menor, el que no tuvo la suerte de heredar el carisma de Michael, la astucia de Pedro o la fuerza bruta de Víctor. En cambio, yo era el callado, el que soñaba con algo más grande, pero que nunca parecía encajar en el molde de lo que mi familia consideraba éxito. Así que, cansado de las humillaciones y de sentirme como un extraño en mi propia casa, tomé una decisión que cambiaría mi vida, me fui. No fue fácil. Empaqué una mochila con lo esencial, saqué los pocos ahorros que tenía de trabajar en la ferretería del pueblo y compré un boleto de autobús hacia otra ciudad. No les dije a mis padres ni a mis hermanos a dónde iba. Solo dejé una nota que decía, me voy a buscar algo mejor. No se preocupen por mí. No esperaba que lo hicieran, de todos modos. En la capital, las cosas no fueron fáciles al principio. Dormí en hostales baratos, trabajé en lo que pude, desde mesero hasta repartidor, y me enfrenté a más rechazos de los que podía contar. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Siempre había tenido una idea en la cabeza, los hoteles. Había trabajado un verano en un hotel pequeño en el pueblo, y aunque el dueño era un tipo gruñón, aprendí cómo funcionaba el negocio. Me fascinaba la idea de crear un lugar donde la gente se sintiera bienvenida, donde todo estuviera en orden, donde cada detalle importara. Así que, con los pocos contactos que hice en la ciudad, un préstamo arriesgado y una cantidad de trabajo que casi me mata, comencé mi propio negocio. 3 años después, luego de tantos sacrificios y noches sin dormir, era el dueño de una cadena de hoteles de lujo en todo el país. Nadie en mi familia lo sabía, nunca se lo dije. Para ellos, seguía siendo el mismo Tomás, el que no podía pagar una cena decente, el que usaba ropa vieja, el que nunca iba a ser nada. Un día, mi madre me llamó, su voz sonaba igual que siempre, un poco cansada, un poco distante. Me dijo que mi prima Clara se iba a casar y que la boda sería en un hotel elegante en la ciudad. Me invitó a ir, diciendo que sería bueno vernos a todos juntos de nuevo. No mencionó nada sobre mi vida actual, y yo no ofrecí detalles. Solo dije que iría. Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte desde la ventana de mi oficina, en el último piso de mi hotel insignia. Sonreí para mis adentros, iba a ser interesante. Decidí que no les diría nada. Quería ver sus caras, quería que siguieran pensando que era el mismo arruinado de siempre. Así que preparé mi regreso con cuidado. Saqué un traje viejo del fondo de mi armario, uno que usaba cuando trabajaba en la ferretería. Encontré mi viejo auto, un cacharro de los 90 que apenas funcionaba. Lo había guardado por nostalgia, pero ahora sería perfecto para mi plan. Me miré al espejo antes de salir, camisa algo arrugada, jeans gastados, zapatos que habían visto mejores días. Perfecto. Era el Tomás que ellos recordaban. El viaje fue largo, pero me dio tiempo para pensar. Recordé las veces que Michael se reía de mí porque no podía pagarme un celular nuevo. O cuando Pedro me decía que debía conformarme con ser un empleado mediocre porque no tenía lo que se necesitaba para más. Víctor, el mayor, era el peor. Siempre me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, como si mi sola existencia fuera una vergüenza para la familia. Mis padres no eran mucho mejores. Mi padre solía decir que yo no era como mis hermanos, y mi madre, aunque intentaba ser amable, siempre terminaba comparándome con ellos. Mira a Michael, ya tiene su propio taller. Mira a Pedro, está en la universidad. Mira a Víctor, ya tiene 2 hijos y una casa. ¿Y yo, qué tenía? Nada, según ellos. Cuando llegué, fui directo a la casa de mis padres. El lugar no había cambiado mucho, la misma pintura descascarada, el mismo patio con las macetas de mi madre, el mismo olor a comida casera. Me recibió mi madre con un abrazo tibio, como si no estuviera segura de cómo tratarme después de tanto tiempo. Mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo, «Qué bueno que viniste, Tomás».
Pero sus ojos me escanearon de arriba abajo, y vi esa chispa de decepción que también conocía. Mis hermanos llegaron poco después. Michael, con su camisa apretada y su risa estridente, fue el primero en hablar. «Miren quién está aquí. El viajero, el que se fue a conquistar el mundo, punto». Hizo comillas con los dedos y se rió, como si la idea fuera ridícula. Pedro, con su aire de sabelotodo, me miró por encima de sus gafas y dijo: «¿Qué tal, Tomás? ¿Sigues en esa ciudad, haciendo, qué?» «Lavando platos». Víctor, que siempre había sido el más directo, no se molestó en disimular. «No has cambiado nada, ¿verdad? Mismo carro viejo, misma ropa. ¿Cuándo vas a madurar, hermanito?» No dije nada. Me limité a sonreír y encogerme de hombros. Por dentro, me estaba riendo. Si tan solo supieran. Pero no era el momento. Todavía no. La boda de Clara sería en un hotel a unas horas de distancia, en una ciudad vecina. Mis hermanos decidieron que iríamos todos juntos en el auto de Michael, uno que él presumía como si fuera un auto de lujo solo porque tenía 7 puestos, aunque estaba lleno de abolladuras y olía a gasolina. Me senté en el asiento trasero, mientras ellos y mis padres iban charlando y riéndose. Cada tanto, me lanzaban una pulla. «Y entonces, Tomás, ¿a qué te dedicas en la capital?», preguntó mi madre, con un tono que intentaba ser amable pero que sonaba más a curiosidad morbosa. «Sí, cuéntanos», dijo Pedro, girándose desde el asiento del copiloto. «¿Limpias casas? ¿Cuidas ancianos? ¿O sigues en lo mismo, pidiendo favores para sobrevivir?» «Algo por el estilo», respondí, mirando por la ventana. No quería darles el gusto de una respuesta. Que siguieran con sus suposiciones. Víctor, que iba conduciendo, soltó una carcajada. «Venga, Tomás. No te hagas el misterioso. Todos sabemos que no has hecho nada con tu vida. ¿Qué quieres que hagamos? Eres y siempre has sido el arruinado de la familia». Michael se rió tan fuerte que casi se atraganta. «¿El arruinado? Buena esa, Víctor». Mi padre soltó una risita, y mi madre solo negó con la cabeza, como si estuviera cansada de mis fracasos. Yo no dije nada. Me limité a mirar el paisaje, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Pronto, muy pronto, verían quién era el verdadero arruinado. Llegamos al hotel donde sería la boda, un edificio imponente, con una fachada de vidrio que reflejaba el sol de la tarde, jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada que parecía sacada de una película. Era uno de mis hoteles, por supuesto. El estrella del horizonte gran lujo, el primero que construí y el que marcó el inicio de mi imperio. Pero mis hermanos no lo sabían. Para ellos, era solo un lugar elegante donde Clara, la hija consentida de nuestra tía, iba a casarse. Michael estacionó el auto y el guardia le pidió la invitación. El guardia revisó la invitación, pero luego volteó la mirada y sus ojos se posaron en mí. Su rostro cambió de inmediato. Se enderezó, como si hubiera visto a un general, y se acercó a mí con una sonrisa respetuosa. «Discúlpeme, jefe», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «No sabía que era usted». «Adelante, su helicóptero acaba de aterrizar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis hermanos y mis padres se quedaron congelados, con la boca abierta, como si alguien les hubiera dado una bofetada. Michael dejó caer la invitación al suelo. Pedro se quitó las gafas, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Víctor, que siempre tenía algo que decir, solo balbuceó algo incoherente. Mi madre me miró como si fuera un extraterrestre, y mi padre, por primera vez en años, no tuvo nada que decir. «Gracias, Carlos», respondí al guardia, con una calma que sabía que los iba a enloquecer. «Asegúrate de que mis invitados estén cómodos, ¿sí?» «Por supuesto, jefe», dijo Carlos, y con un gesto llamó a otro empleado para que nos escoltara. Caminé hacia la entrada del hotel, sintiendo las miradas de mi familia quemándome la espalda. No me giré. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente qué expresiones tenían, una mezcla de shock, envidia y vergüenza. Y eso, fue solo el comienzo. Un recepcionista joven, Javier, que había trabajado conmigo desde los primeros días, se acercó con una sonrisa que apenas disimulaba su entusiasmo. «Señor Tomás,
Qué gusto tenerlo de vuelta, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Hemos preparado todo según sus instrucciones. La suite presidencial está lista para usted y sus invitados, y el equipo de la boda está coordinado al milímetro. ¿Algo más que necesite? Gracias, Javier, respondí, con una calma que sabía que iba a enloquecer a mi familia. Solo asegúrate de que mis invitados estén bien atendidos. Quiero que esta boda sea inolvidable. Por supuesto, señor, dijo Javier, y con un gesto rápido llamó a un grupo de empleados que aparecieron como por arte de magia. Uno tomó mi chaqueta vieja, sí, esa chaqueta gastada que usaba para mantener la fachada, y la llevó como si fuera una reliquia. Otro me ofreció una bebida en una bandeja de plata. Agua con gas, como le gusta, señor, dijo, y yo asentí, tomando el vaso con naturalidad. Mis hermanos no podían cerrar la boca. Literalmente. Vi por el rabillo del ojo cómo Michael abría y cerraba la mandíbula como un pez fuera del agua. Pedro se había quedado paralizado, con las gafas torcidas, y Víctor, bueno, Víctor parecía a punto de explotar. Mi madre fue la primera en hablar, con una voz que temblaba entre la incredulidad y el nerviosismo. Tomás, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, dando un paso hacia mí. ¿Ese hombre te llamó, jefe? ¿Y lo del helicóptero? ¿De qué está hablando? Sonreí, pero no respondí de inmediato. En cambio, me giré hacia Javier. Por favor, llévalos al salón principal. La boda debe estar por empezar, y no quiero que mis primos piensen que llegamos tarde. Sí, señor, dijo Javier, y con un gesto profesional indicó a mi familia que lo siguieran. Mis hermanos se miraron entre ellos, como si esperaran que alguien les explicara qué demonios estaba pasando, pero ninguno se atrevió a decir nada más. Todavía no. Caminamos por el vestíbulo, pasando por una fuente interior que burbujeaba suavemente y espejos que reflejaban la opulencia del lugar. Cada empleado que pasábamos me saludaba con un buenos días, señor, o un bienvenido, jefe. Cada vez que lo hacían, sentía las miradas de mi familia clavándose en mí como cuchillos. Llegamos al salón principal, un espacio enorme con ventanales que daban a los jardines y mesas decoradas con manteles de lino blanco, centros de mesa con flores exóticas y cubiertos que brillaban bajo la luz. La boda de Clara iba a ser un evento de lujo, y yo me había asegurado de que mi hotel estuviera a la altura. Los invitados ya estaban llegando, vestidos con trajes elegantes y vestidos que gritaban dinero. Mis hermanos, que hasta hace unos minutos se sentían los reyes del mundo con sus trajes de alquiler y sus aires de superioridad, ahora parecían fuera de lugar. El jefe de comedor se acercó a mí, diciendo, «Señor Tomás, su mesa está lista en la zona VIP, como solicitó», dijo, con una voz tan profesional que casi me hace reír. «También hemos preparado un menú especial para usted y su familia. ¿Desea que le mostremos las opciones ahora?» «Por ahora, solo asegúrate de que todo esté perfecto», dije, manteniendo mi tono tranquilo. «Quiero que mis primos tengan el mejor día de sus vidas». El jefe de comedor asintió y se retiró, pero no antes de que mis hermanos intercambiaran otra mirada de pura incredulidad. Zona VIP. Menú especial. ¿Quién era este Tomás que ellos no conocían? Nos sentamos en la mesa asignada, que estaba justo al frente del salón, con una vista perfecta del escenario donde Clara y su prometido pronto dirían sus votos. Los empleados del hotel no dejaban de aparecer, uno me trajo una servilleta de tela doblada como si fuera una obra de arte, otro me ofreció una selección de vinos que sabía que costaban más de lo que mis hermanos ganaban en un mes. Cada gesto era una puñalada para ellos, y yo lo sabía. Pero no dije nada. Todavía no era el momento de restregarles la verdad en la cara. Quería que lo descubrieran por sí mismos, que sintieran cada segundo de su propia humillación. Michael fue el primero en romper el silencio. «Tomás, ¿qué carajos está pasando?», dijo, con un tono que intentaba ser desafiante pero que sonaba más a desesperación. «¿Por qué te tratan como si fueras el dueño de este lugar?» «Porque lo soy», respondí, por primera vez mirándolos directamente a los ojos. Tomé un sorbo de mi agua con gas, dejando que las palabras se asentaran. «Este hotel es mío. Bueno, uno de los tantos que tengo». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Pedro dejó caer su tenedor, que chocó contra el plato con un ruido que resonó en la mesa. Víctor apretó los labios hasta que se le pusieron blancos, y Michael, por primera vez en su vida, no tuvo una broma lista.
Mis padres me miraron como si fuera un extraño. Y, en cierto modo, lo era. Ya no era el Tomás que ellos conocían, el que soportaba sus burlas sin decir nada. Ese Tomás se había ido hace 3 años, y en su lugar estaba yo, un hombre que había construido un imperio desde cero. Tuyo, balbuceó mi madre, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que tuyo? Es una larga historia, dije, encogiéndome de hombros. Pero digamos que me cansé de ser el arruinado de la familia. Así que me fui, trabajé duro, y ahora tengo una cadena de hoteles en todo el país. Este es solo uno de ellos. No les di más detalles. No porque no quisiera, sino porque quería que se cocinaran en su propia incredulidad. Durante el resto de la boda, los empleados del hotel no dejaron de atenderme como si fuera un rey. Cada vez que necesitaba algo, un vaso de agua, una silla más cómoda, incluso una maldita servilleta extra, alguien aparecía en segundos. Los meseros prácticamente hacían fila para servirme, los gerentes pasaban a saludarme y a asegurarse de que todo estuviera perfecto, y hasta el DYEI me dedicó una canción, diciendo por el micrófono, para el señor Tomás, el hombre que hace posible todo esto. Los invitados aplaudieron, pensando que era parte del espectáculo, pero mis hermanos sabían que no era un chiste. Cada gesto era un recordatorio de que yo era el jefe, el que había triunfado, mientras ellos seguían atrapados en sus vidas mediocres. Clara, mi prima, se acercó a nuestra mesa en un momento, radiante en su vestido blanco. Tomás, no sabes cuánto te agradezco que hayas hecho esto posible, dijo, abrazándome. Este lugar es increíble. Y todo gratis. Eres el mejor primo del mundo. Mi madre se sorprendió porque no sabía que yo había armado todo esto. Cuando ella me llamó a invitarme, yo ya sabía todo lo que iba a pasar, porque había organizado todo con mi prima, solamente hice como si no supiera nada. Sonreí a mi prima y le devolví el abrazo. Todo por la familia, dije, asegurándome de que mis hermanos escucharan. Clara no sabía la historia completa, pero sí sabía que este hotel era mío y que yo había cubierto todos los gastos de la boda como regalo. Era mi manera de mostrarle a mi familia que, a pesar de todo, yo no era como ellos. Yo no necesitaba humillar a los demás para sentirme bien. La boda continuó, pero la atmósfera en nuestra mesa era tensa. Mis hermanos apenas hablaban, y cuando lo hacían, era para intentar cambiar de tema o hacer preguntas torpes sobre mi vida. Entonces, ¿cuánto ganas?, preguntó Pedro en un momento, tratando de sonar casual pero con la voz temblorosa. Más de lo que todos ustedes juntos ganarían en 100 años, respondí, cortante. No quería darles números. No porque me avergonzara, sino porque quería que se murieran de curiosidad. Que se preguntaran cuánto valía realmente el arruinado de la familia. Víctor, que siempre había sido el más directo, finalmente explotó. Si eres tan rico, ¿por qué demonios sigues vestido como mendigo? ¿Y ese carro viejo? ¿Qué, te gusta hacerte el pobrecito para reírte de nosotros? Algo por el estilo, dije, con una sonrisa que sabía que lo iba a enloquecer. Quería ver si habían cambiado. Pero veo que siguen siendo los mismos que me llamaban fracasado cada vez que podían. Eso los calló. Por un momento, al menos. Pero la verdad es que no podían soportar la idea de que yo, el menor, el que siempre había sido el blanco de sus burlas, ahora estaba por encima de ellos. Y no solo un poco, los había dejado tan atrás que ni siquiera podían ver mi sombra. La boda terminó con aplausos, baile y brindis. Clara y su nuevo esposo estaban felices, y yo me aseguré de que todo fuera perfecto para ellos. Pero para mis hermanos, la noche fue un desastre. Cada vez que un empleado me trataba con reverencia, era como si les clavaran una daga. Y cuando llegó el momento de irnos, las cosas se pusieron aún más interesantes. En el estacionamiento, mientras Michael buscaba las llaves de su auto destartalado, un grupo de empleados se acercó a despedirme. Señor Tomás, el helicóptero está listo cuando usted lo desee, dijo uno de ellos, con una reverencia que hizo que mis hermanos se quedaran de piedra otra vez. También podemos llevarlo en una de las limusinas, si prefiere. Me parece que hoy volaré, dije, mirando a mis hermanos con una sonrisa que no intenté disimular. Gracias por todo, chicos. Hicieron un gran trabajo. Y ahí fue cuando Víctor no pudo más. Esto es ridículo, gritó, dando un paso hacia mí. ¿Te crees muy importante ahora, verdad? Vienes aquí a restregarnos tu dinero en la cara,
después de desaparecer por años. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dejar en ridículo y te vas a ir en tu maldito helicóptero? Dejarlos en ridículo, dije, girándome hacia él. Mi voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de años de resentimiento. Ustedes hicieron eso solos. Cada vez que me llamaban, arruinado, cada vez que se reían de mí porque no tenía lo que ustedes tenían. ¿Quieren hablar de ridículo? Miren sus vidas. Michael, con un taller que apenas paga las cuentas. Pedro, con un título que no le sirve para nada porque sigue viviendo con mamá y papá. Y tú, Víctor, con una hipoteca que no puedes pagar y 2 hijos que apenas ven porque estás demasiado ocupado presumiendo. ¿Quién es el ridículo ahora? El silencio fue brutal. Mis padres se miraron entre ellos, sin saber qué decir. Michael apretó los puños, pero no tenía argumentos. Pedro se quedó mirando el suelo, y Víctor, Víctor parecía a punto de golpearme, pero sabía que no podía. No en mi hotel, no con mis empleados alrededor, no cuando yo era el que tenía el poder. No esperaba que me pidieran disculpas, continué, dando un paso hacia ellos. Pero tampoco esperaba que siguieran siendo tan patéticos. Me di la vuelta y caminé hacia el área donde el helicóptero esperaba. Antes de subir, me giré y les hice un gesto con la mano, una mezcla de despedida y burla que sabía que los iba a perseguir por días. El sonido de las hélices ahogó cualquier cosa que intentaran decir, y mientras despegábamos, vi sus figuras hacerse cada vez más pequeñas, como los insignificantes que siempre habían sido. Regresé a mi rutina al día siguiente. Mi vida en la capital era un torbellino, reuniones con inversionistas, revisiones de los planes de expansión para abrir 3 hoteles más en el extranjero, y visitas a mis propiedades para asegurarme de que todo funcionara como reloj. Pero incluso mientras firmaba contratos o aprobaba diseños, una parte de mí seguía pensando en la boda. No en Clara ni en la celebración, sino en las caras de Michael, Pedro y Víctor. Ese shock, esa envidia, esa rabia contenida. Había esperado ese momento por años, y no me decepcionó. Pero también sabía que vendrían por más. Siempre lo hacían. El primer mensaje llegó esa misma noche. Era de Michael, por supuesto. Siempre había sido el más descarado, el que no tenía problema en pedir favores mientras te miraba con esa sonrisa de somos familia, ¿no? El mensaje era corto, pero decía todo lo que necesitaba saber. Oye, Tomás, ¿qué tal, hermano? Oye, qué locura lo de ayer, ¿no? No sabíamos que estabas tan bien. ¿Podemos hablar? Quiero felicitarte por lo que has logrado. Llámame cuando puedas. Sonreí al leerlo. Felicitarme. Claro. Como si Michael alguna vez se hubiera alegrado por mí. Borré el mensaje sin responder. Que se cocinara en su propia curiosidad un poco más. Los siguientes días, mi teléfono empezó a sonar con más frecuencia. Primero fue mi madre, dejando un mensaje de voz que intentaba sonar conciliador pero que no podía ocultar su incomodidad. Tomás, hijo, necesitamos hablar. No sabía que estabas tan exitoso. ¿Por qué no nos dijiste nada? Llámame, por favor. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Orgullosos. La palabra me dio risa. ¿Orgullosos de qué? ¿De haberme tratado como un fracaso toda mi vida? No contesté. Luego vino Pedro, el intelectual de la familia, el que siempre tenía una explicación para todo. Su mensaje era más largo, lleno de rodeos, pero el fondo era el mismo. Tomás, creo que todos estamos un poco sorprendidos. Nadie podía imaginar que habías construido algo tan grande. Me impresiona, de verdad. Oye, estaba pensando que podríamos vernos, tal vez tomar un café y hablar de la familia, de cómo podemos apoyarnos mutuamente. Sé que las cosas no siempre fueron fáciles, pero somos hermanos, ¿no? Llámame. Apoyarnos mutuamente. Qué conveniente. Pedro, que siempre me miraba por encima del hombro porque tenía un título universitario mientras yo apenas terminé la secundaria. Pedro, que se reía cuando me veía llegar a casa con mi ropa de trabajo sucia. No íbamos a tomar un café. Borré su mensaje también. Víctor fue el último en intentarlo, y su mensaje fue el más directo, como siempre. No se molestó en fingir amabilidad. Tomás,
no sé qué juego estás jugando, pero no te creas tan importante. Sí, tienes dinero, ¿y qué? Somos tu familia. Deberías ayudarnos. Mi hipoteca está matándome, y los niños necesitan cosas. No seas egoísta. Llámame. ¿Egoísta? La palabra me golpeó como un puñetazo, pero no por culpa, sino por rabia. ¿Egoísta yo? Después de todo lo que habían dicho de mí, después de años de burlas, de humillaciones, de hacerme sentir que no valía nada. ¿Ahora yo era el egoísta porque no les abría mi billetera? Apagué el teléfono y lo tiré sobre el escritorio. Necesitaba un momento para respirar. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes y llamadas. Mis hermanos se turnaban, cada uno con su propio estilo. Michael intentaba ser el hermano cool, el que solo quería charlar. Pedro seguía con su tono de universitario, hablando de reconstruir lazos familiares. Víctor, fiel a su estilo, pasaba de la exigencia a la súplica en cuestión de horas. Incluso mis padres se unieron, dejando mensajes que mezclaban orgullo falso con indirectas sobre cómo la familia siempre debe estar unida. Pero yo no respondía. No porque estuviera ocupado, aunque lo estaba, sino porque no quería darles el gusto. Quería que sintieran lo que yo había sentido durante años, la impotencia, la frustración, el ser ignorado. No respondí a ninguno, en cambio, tomé una decisión. Bloqueé sus números, uno por uno. Luego eliminé sus correos y mensajes. No fue un impulso. Fue un acto deliberado, como cerrar un libro que nunca quise volver a leer. No necesitaba su aprobación, sus disculpas, ni su presencia. Había construido mi vida sin ellos, y estaba mejor así. Luego de eso no volví a saber nada de ellos. Mi vida siguió adelante. Mis hoteles crecieron, mi nombre empezó a aparecer en revistas de negocios, y cada día me sentía más libre. La rabia que había sentido por años se desvaneció, reemplazada por una calma que no podía explicar. No era felicidad, no todavía. Era algo mejor, paz. A veces, cuando miro el horizonte desde mi oficina, pienso en ellos. En Michael, atrapado en su taller, en Pedro, persiguiendo un sueño que nunca se hará realidad, en Víctor, ahogado en deudas y amargura. Y en mis padres, que nunca supieron cómo quererme. No los odio. No los necesito. Soy Tomás, el que se levantó solo, el que convirtió sus burlas en combustible. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad, sé que estoy exactamente donde debo estar. Suscríbete para más historias diarias.